Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos cerrando la semana y hoy viernes vamos a hablar del sindicalismo, porque justamente cada 31 de octubre se conmemora en nuestro país el derecho que tenemos salvadoreños y salvadoreñas de asociarnos libremente y pertenecer a una organización sindical. Es por eso que están con nosotros tres buenos amigos. Abel Lara, presidente de Confras. Abel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Un placer saludar. Y viene acompañado de Amílcar Calderón, del MPR12. Bienvenido, Amílcar. Y también de Vicente Ramírez, del Frente Sindical. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para comenzar tenemos una nota, y es que, como digo, cada 31 de octubre, recordando aquella fatídica fecha, cuando se dio aquel atentado en 1989, pues por decreto legislativo se decretó el 31 de octubre para conmemorar el derecho, insisto, que tenemos hombres y mujeres de asociarnos libremente y pertenecer a un sindicato en función de defender y hacer valer los derechos laborales y los derechos humanos. En la entrevista de hoy, obviamente, hablaremos de ese tema, de cómo ha avanzado el sindicalismo en nuestro país, cuáles son las demandas actuales, cuáles son precisamente las acciones que están desarrollando para seguir aglutinando, defendiendo y uniendo a los trabajadores y trabajadoras en las diferentes organizaciones. Tenemos esta nota que nos ha preparado el equipo de prensa, precisamente sirve para, como punto de partida, ¿les parece?, para esta conversación. Veamos la nota. Hace 26 años, Fenastras recibió uno de los golpes más duros en la historia sindical salvadoreña. Una bomba terminó con la vida de 9 luchadores de los derechos de su gremio, entre ellos Febe Elizabeth, una de las mujeres que se atrevió a alzar la voz durante los años de mayor represión por parte del gobierno. Una bomba que asesinó, masacró a más de 10 compañeros y compañeras, y entre ellas nuestra lideresa Febe Elizabeth Velázquez. Obviamente hubieron muchos heridos, estábamos hablando de unos 25 heridos o más. A raíz de este atentado terrorista, la Asamblea Legislativa decretó en 1990 Día Nacional del Sindicalista cada 31 de octubre, fecha en la que se rinde homenaje a los 9 héroes del sector laboral. Es de destacar que a la fecha la Fiscalía General de la República no tiene una investigación abierta para deducir responsabilidades de la cobarde masacre. Para nosotros entonces fue la oligarquía salvadoreña quien mató a estos compañeros y compañeras, y que hasta el momento no se ha hecho ningún juicio ahora desde la Fiscalía, desde la Corte Suprema de Justicia, ante este caso terrorista que tuvimos que vivir las organizaciones sociales y sindicales. En la actualidad el panorama es distinto. La libertad sindical es un derecho de los trabajadores públicos y privados gracias a una reforma constitucional impulsada en 2009 con base en los artículos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, lo que ha permitido la conformación de más de 440 asociaciones sindicales en todos los sectores del país. Bueno, estamos conversando con nuestros buenos amigos justamente del estado actual de las organizaciones sindicales y cuáles son sus demandas. Abel, este hecho del 89 sigue en la impunidad. Así es. Nosotros como trabajadores del sector público, del sector privado y las organizaciones campesinas históricas que hemos venido organizándonos en este país, hemos estado dando seguimiento a este caso específicamente del 89, de nuestras compañeras y compañeros que en ese momento eran nuestros líderes y lideresas que venían liderando una lucha tenaz por reclamar los derechos fundamentales de los trabajadores. Eran días difíciles, muy difíciles. Creo que en ese momento nuestros compañeros, lideresas y hombres tenían que pensarlo 2 veces para poder reclamar sus derechos. Y a partir de eso, todavía está con nosotros, diría, ese proceso de lucha que estos compañeros y compañeras lideraron en ese momento, partir de la historia que sabemos que era en un momento de la época más peor de nuestro país, donde reclamar nuestros derechos era entonces prohibido, a partir de que desde allí entonces se nos acusaba como terroristas. Era entonces ahora levantar la voz, era entonces llamarse terrorista. Sin embargo, hubieron compañeros y compañeras como ahora Febe Velázquez, que dijeron no es posible quedarnos callados, hay que elevar nuestra voz, hay que reclamar nuestros derechos, y por eso mismo entonces
esta misma oligarquía que tenemos en estos momentos todavía en nuestro país, a nosotros como pueblo organizado nos ha quedado claro que fueron ellos entonces quien hicieron esta masacre y que por lo tanto derramaron esta sangre de estos compañeros y compañeras. Y que hasta el momento hemos venido entonces demandando las diferentes organizaciones que se debe de investigar y castigarlos. Yo diría los pensantes que planearon todo esto, que serían los intelectuales, y que por el otro lado los que hicieron el hecho, ¿no? Y que por ahora ha quedado totalmente en la impunidad, que nadie entonces se ha atrevido a investigar este caso tan horrible que tuvimos que vivir como pueblo salvadoreño. Ahora, durante la época del conflicto armado, las organizaciones populares y sindicales jugaron un papel fundamental en las luchas que llevaron, obviamente, a la firma de los acuerdos de paz. Después de 23 años, ¿cuál es la situación, Abel? Y ahí me gustaría que hiciéramos una ronda para que opinaran los tres compañeros. ¿Cuál es la situación actual de las organizaciones sindicales? Sí, creo que nosotros en ningún momento hemos abandonado nuestros anhelos por reivindicar nuestros derechos laborales. Es decir, que nosotros como campesinos, como trabajadores, como obreros, en ningún momento hemos dicho vamos a abandonar la conquista específicamente de los derechos fundamentales. Y por eso, entonces también no hemos olvidado la historia. Es decir, que nosotros, nuestras organizaciones, que ahora nos ha tocado a nosotros estar conduciendo, junto con nuestros compañeros y compañeras, decimos que no podemos olvidar la historia de nuestro país y que desde allí entonces agarrar todo ese impulso necesario que nos permita entonces seguir reclamando esos derechos. Y a partir de eso, creemos que nuestras organizaciones, como es el MPR-12, como es la CUS, que están acá, miembros de diferentes organizaciones sindicales, campesinas, de los sindicatos privados, de los públicos, creemos que allí es el espacio necesario para dar, digamos, un debate interno que nos permita, entre todas cosas, seguir liderando la lucha, yo diría específicamente con la empresa privada. Reclamar nuestros derechos en los espacios públicos que ahora tenemos. Es decir, que ahora podemos nosotros en estos momentos dar nuestra voz, dar nuestra propuesta, y que a partir de eso creo que fue importantísimo y que eso es porque no olvidamos nuestra historia, el aporte de nuestros compañeros y compañeras que nunca vamos a olvidar, que tuvieron que ofrendar su vida, tener que dar esa sangre para que nosotros de esta manera podernos estar expresando ahora de carácter, diría, propositivo, de carácter libre, para poder entonces continuar con esa lucha. Y desde allí, entonces nuestras organizaciones continúan haciendo el esfuerzo de mantener ahora un proceso articulado que nos permita decir a los, yo diría en este caso como sector agropecuario, a los terratenientes que todavía tenemos, que nos tienen con un salario de hambre. Es decir, en la empresa privada que todavía entonces el salario mínimo es de hambre, ¿no? Y que luego el gobierno ha permitido en estos momentos una nivelación salarial mínima que anda por los 300, y por lo tanto entonces esto es una conquista muy fuerte del sector sindical organizado con común acuerdo con el gobierno de poder anivelar. Entonces, si el gobierno ha podido en ese momento anivelar un salario mínimo, ¿por qué entonces la empresa privada que dice que es solidaria, que ahora dice de que es, digamos, la fuente de empleo, y por qué no permite entonces que tengamos un solo salario mínimo? Porque en nuestro país existen 10 salarios mínimos. Hay, digamos, en el sector campesino hay un salario mínimo que anda redondando entre los $122, ¿no? Y con todos estos aumentos que se han hecho paulatinamente. Y que luego entonces en el sector ahora comercial, en el sector textil tenemos otro salario, y eso entonces nos llega a tener 10 salarios, pero a la hora que nosotros vamos a comprar al mercado, a los supermercados, no nos está diciendo usted a qué sector pertenece y cuánto le pagan, nos dan el mismo precio de la canasta básica. Entonces creemos que desde allí hay una injusticia real para el pueblo salvadoreño, a todos los trabajadores, hombres y mujeres, que entonces nosotros debemos de implementar y mantener esa lucha
que es un derecho que debemos de reclamar como trabajadores y que debemos de entonces de seguir, yo diría, proponiendo que eso sí se puede a partir de los análisis económicos que se puedan hacer. Listo. Vicente. Bueno, también nosotros, en la misma dirección del compañero Abel, sabemos que tenemos que honrar la memoria histórica de todos nuestros líderes caídos en aquel fatídico, ¿verdad?, 31 de octubre de 1990, y específicamente pues ilustra la figura de la compañera Febe Elizabeth Velázquez. Decir entonces que nosotros como movimiento popular, ¿verdad?, como movimiento social y sindical, tenemos un gran reto para las organizaciones, con las organizaciones sociales. Dentro de ellos estamos nosotros buscando, ¿verdad?, reformas a las diferentes leyes, y dentro de esas leyes también se encuentra el Código de Trabajo, ¿verdad?, que para nosotros es importante que se vean las reformas en lo último que se ha presentado, que es en el libro cuarto, ¿verdad?, donde se contemplan diversas figuras, ¿verdad? Y no solo eso, también estamos luchando para, de alguna manera, lograr calar en lo que es el sistema tripartito, que es una cuestión muy amplia que favorecería a los trabajadores. Lo ha planteado de una forma bastante rápida el compañero Abel, ¿verdad?, y ha dicho que uno de los pleitos de nosotros es por mejorar las condiciones salariales, ¿verdad?, hacia la población laboral actual. Dentro de ellas está el sistema tripartito, y nosotros en consecuencia, hemos presentado una propuesta, y la propuesta sería que sea un solo salario. ¿Por qué tener un salario para los cortadores de caña, un salario para los recolectores del café, por ejemplo? Eso tiene que ser uno solo. ¿Y por qué hasta a estos trabajadores no les llega el sistema de AFPs, el sistema, digamos, con todas las prestaciones sociales? ¿Por qué? De igual manera, ¿verdad?, nosotros sabemos que gran parte del sector laboral se encuentra en, por ejemplo, el sector informal, mal llamado, digamos, vendedores ambulantes, ¿verdad?, hoy vendedores por cuenta propia. Nosotros hemos estado viendo de que también tenemos que luchar para que todos estos servicios, digamos, sociales, toda esta parte social también les cubra a ellos. Y uno de los grandes retos de nosotros también es plantearle al nuevo gobierno los retos de crear, darle vida al Foro de Concertación Económica y Social, porque ese es uno de las grandes deudas que tiene todavía, ¿verdad?, el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es una de las cuestiones que no se ha abordado, ¿verdad? Fue uno de los acuerdos de paz que se les pasó por encima, ¿verdad?, y no se le ha dado el tratamiento que tuvo que darse. También hablaba el compañero de que uno de los grandes retos es, ¿verdad?, llevar las luchas, ¿verdad?, hasta el sector empresarial. Nosotros los vemos en los diferentes medios que se rasgan las vestiduras cuando ellos hablan y dicen que no, que ellos están dispuestos a que se mejore, que se revise el salario mínimo. Pero yo recuerdo que cuando el expresidente Mauricio Funes hizo la propuesta, ¿verdad?, retomando la propuesta que le hicimos nosotros como sector laboral, ¿verdad?, que se abriera el tema de un solo salario, y que nosotros proponíamos que el salario mínimo para todo el sector fuera de $350. Mire, la empresa privada se retorció, puso el grito en el cielo y volvió a las mismas andanzas. Nosotros en los diferentes medios vemos que salen, ¿verdad?, señores ahí defendiendo el sistema que actualmente tiene, digamos, secuestrado un grupo de señores, ¿verdad?, que se hacen llamar representantes de los trabajadores. Por ahí aparece un señor Miguelón, por ejemplo, Miguelón Ramírez, aparece un Ricardo Soriano, aparece un señor Huiza, y aparecen una cantidad de personajes que dicen que son los representantes. Miren, la verdad es que estos señores ni siquiera nunca han trabajado, ¿verdad?, y lo digo con conocimiento de causa, no tienen ninguna cuestión laboral, pero sí, lo que siempre han hecho es vivir, ¿verdad?, a expensas de la parte laboral, y por eso es que la empresa privada casi siempre los está protegiendo, y al sector de la empresa privada le conviene que el tripartismo como está
continúe como está. ¿Por qué? Porque viene arrastrando gran parte del sistema que ellos mismos diseñaron para mantener al trabajador al margen de todas las prestaciones, al margen de las nivelaciones salariales y de todo lo que por ley tendría que dársele al sector laboral. Entonces nosotros tenemos en adelante un gran reto, y es un gran reto porque no es fácil romper los esquemas que llevan ya más de 50 años, es decir, tienen ya más de medio siglo. Incluso hay los sectores empresariales se vuelven reacios a querer entrarle de lleno a una reforma laboral, como tenemos que darla, ¿verdad? Entonces, porque definitivamente ellos saben que nosotros, los trabajadores, estamos planteando situaciones que no están en el cacho de la luna. Simplemente las estamos planteando porque creemos que pasa por la buena disposición que tenga el sector empresarial hacia el sector laboral. Pero claro, nosotros vemos, ¿verdad?, la reacción que ellos tienen ante el posicionamiento nuestro cuando nosotros estamos diciendo si nosotros queremos que exista un tripartismo, pero un tripartismo apegado al Estado de Derecho. ¿Pero qué es lo que hacen ellos? Generalmente utilizan argucias y todo tipo de artimañas para salir colocando personas que van a seguir haciéndole los mandados, ¿verdad?, y por supuesto siguiéndole el vaivén al son que ellos les tocan, ¿verdad?, porque definitivamente esa gente está para servirle a este sistema. Listo. Amílcar, el estado actual del sindicalismo. Tenga muy buenas tardes. Pues también pertenezco a la gremial del RP12. La verdad es de que soy secretario general de un sindicato de la construcción. Y recordando aquellos tiempos cuando se daban esas masacres, yo estaba pues muy joven, pues tierno, por ahí por los 16 años. Y es lastimoso ver en este tiempo tanto joven que se ha descuidado a través de la empresa privada, de que no da la libertad del esfuerzo del joven que tenga un empleo digno. En mi sector de la construcción hay un contrato colectivo y resulta que estos señores de la empresa privada, ni aún sabiendo que es un contrato colectivo, tienen que respetarlo, porque es una ley, pues. Aún así, hay señores que están con salarios de $90 catorcenal. Es triste decirlo, pero así es mi pueblo, pues. Las leyes, no sé por qué siempre están a favor del más rico. El descalzo sigue descalzo, quemándose los pies en aquella construcción donde no hay mejoras salariales. La verdad es de que yo tal vez no traía para sindicalista, pero la necesidad ver a mis hermanos sufriendo cuando pasaron la catorcena y llegar a mi casa y mis hijos, pues todo lo gasté en la comida. Por eso, en este momento, y darle las gracias a ustedes que nos han dado la oportunidad de poder decirle al pueblo que tenemos que organizarnos, tenemos que estar juntos para poder liberar esta lucha que no está fácil, porque bien lo decía acá el compañero, estos señores se tienen tomado lo que es el Consejo del Salario Mínimo. Es una burla para el trabajador cuando le dicen hay un aumento, pero ese aumento solo es el 4. El otro año viene el 4. ¿Por qué no liberar ese salario mínimo de una sola vez para que el trabajador se sienta protegido por la ley? La otra, como sindicalista, pues me toca visitar las instituciones, pues, las instituciones de gobierno. En aquel entonces, cuando yo
me comenzaban a adoctrinar para que fuéramos sindicalistas, estaba Arena en el poder. Jamás pudimos formar un sindicato. No hubo oportunidad, no había cupo para aquel que venía descalzo, solamente los que ya las podían. Pues yo le decía a mi compañero, el señor Soriano, pues, gente que ha movido el Ministerio de Trabajo, que le ha puesto paro a lo que a él no le conviene. La verdad es de que ya es tiempo de que vayamos respetando las leyes de la República. El Ministerio de Trabajo en estos momentos está trabajando, no bien quizás del todo, pero sí ha habido un cambio bastante magnífico en lo que es el Ministerio de Trabajo. Tal vez para unos no es bueno, pero para otros es bueno. Por eso es que nosotros seguimos con esto, seguimos adelante, motivando a aquel trabajador que a través que mira al patrón bien alto, no se quiere organizar. Pero luchamos y tenemos que lograrlo, porque el objetivo no fue posible que todos aquellos que murieron por un objetivo quede tirado en el aire. Por eso seguimos organizando las masas para poder volver a aquellos tiempos gloriosos. Para mí eran gloriosos porque la gente apoyaba, daba el esfuerzo, daba la vida por luchar por otro. Listo, con esto vamos a quedarnos, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de, bueno, además del aspecto salarial, entiendo que hay temas que tienen que ver con la libertad sindical, con la aprobación de, bueno, con el respeto, mejor dicho, a los contratos colectivos, con el sistema de pensiones que urge de una reforma y de otros temas ahí que están pendientes y sobre los que también queremos pedirles opinión a ustedes como trabajadores, como sindicalistas. Ya venimos luego de esta pausa. Bueno, seguimos hablando del sindicalismo en El Salvador con tres buenos amigos. Está con nosotros Abel Lara, presidente de Confras, Amílcar Calderón del MPR12 y Vicente Ramírez del Frente Sindical. Vamos a ver, sabemos que el tema salarial es una de las principales demandas, pero también hay temas que tienen que ver con la libertad sindical. ¿Cómo estamos en materia de libertad sindical, Abel? Creo que en estos momentos hay dos lecturas que tienen que ver entonces como país. El sector sindical ahora de las instancias públicas es el que en estos momentos ha avanzado, ¿no? Es decir, que de los sindicatos que existen en nuestro país, más del 90% están organizados allá, ¿no? Porque creo que a partir del nuevo gobierno que hemos tenido de izquierda en nuestro país ha permitido esa libertad de sindicalismo y ha avanzado entonces en esa estructura. Y digo que a partir de eso, en el sector privado es donde la situación es difícil. Cuando hay compañeros y compañeras que ahora tienen años, 10, 8 años de laborar en una empresa y quieren organizarse en sindicato, no es posible. Primero, entonces, los comienzan a despedir, comienzan a discriminarlos en sus derechos laborales, los cambian entonces de lugares estratégicos y los pasan entonces a lugares donde ellos no puedan laborar, hasta llevarlos a un hostigamiento laboral y poderlos entonces ahora quitarles el trabajo. Y eso nos ha estado pasando durante todos estos años. Y nosotros entonces de carácter organizado hemos estado defendiendo de que estos compañeros no se hayan despedido. Por lo tanto, nosotros hemos agotado dos procesos. El primer proceso que nosotros seguimos es que con nuestros amigos y amigas que ahora saben del derecho, acudimos a ellos y entonces hacemos demandas legales que nos permita entonces irnos a los tribunales de trabajo, a la Corte Suprema de Justicia, para que se pueda defender. Y por el otro lado, hemos ido entonces haciendo ese trabajo de organización de mujeres y hombres en los diferentes espacios laborales que nos permita entonces ir protegiendo a estos compañeros y compañeras laborales. Sin embargo, entonces no ha sido posible llegar a un acuerdo, a un diálogo con la empresa privada
para que se pueda ir respetando los derechos internacionales, los derechos legales que tenemos entonces como trabajadores para irnos organizando en sindicato. Entonces acá creemos que es un reto muy concreto que nosotros tenemos como organización, continuar haciendo el llamado a nuestros compañeros y compañeras trabajadores de que es una libertad y que es un derecho que nosotros tenemos en organizarnos en sindicato para poder seguir reclamando, yo digo, la dignidad del trabajador, es decir, tener ese derecho ahora a un salario que pueda corresponder al mismo precio de la canasta básica, que tengamos entonces el derecho a alimentarnos en las horas correspondientes, que tengamos el derecho también a la salud y a la educación, que en estos momentos no se nos permite por los diferentes horarios de trabajo que realmente tenemos. Entonces, allí es que entonces tenemos una balanza, yo diría, muy pesada al sector público, que hemos avanzado en la organización sindical, pero no en sí al sector privado. Creo que eso está muy marcado ahora en todo este proceso que nosotros hemos venido ahora contribuyendo y defendiendo como organizaciones del sector sindical y del sector agropecuario. ¿Sigue entonces la deuda en el sector privado? Lo que pasa es que ahí hay falencias y debemos de ser también nosotros concretos en ese tema. Por eso es que nosotros hemos estado planteando y aplaudimos la iniciativa reciente que se ha dado para hacerle unas reformas al libro cuarto del Código de Trabajo. Porque si bien es cierto, lo acotaba el compañero, ¿verdad?, del EMPR12, y decía pues que si bien es cierto que tenemos, digamos, y algunas muy buenas iniciativas por parte de la titular del Ministerio de Trabajo, pero también el sistema que tenemos nosotros es un sistema caduco, ya, que data más de 50 años. Entonces, lo que nosotros ahora estamos viendo es que, si bien es cierto, ha habido apertura en el sector público, estatal, municipal, ¿verdad?, pero no sucede lo mismo con el sector laboral de la empresa privada, ¿verdad? Aquí, dentro de las falencias está, ¿verdad?, que se le debe antes, se debe comprobar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, se debe de comprobar que la persona que es sindicalizada se encuentra laborando en la empresa. ¿Qué sucede? Cuando la lista de las personas que constituyen un sindicato llega al empleador, el empleador tiene que constatar de que efectivamente esa persona es empleada de esa empresa. ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente la despide. Hay despido. Entonces, te hablaba sobre la libertad sindical. Nosotros podríamos decir que, aunque se ha avanzado, no es suficiente. Si bien es cierto que aún quedan todavía funcionarios, digamos, del Estado, que también, ¿verdad?, son reacios, ¿verdad?, a querer cumplir el convenio 87 y 98 de la OIT, podemos decir que las peores violaciones se cometen en el sector privado, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay también en el sector público, estatal, autónomo y municipal. Por supuesto que los hay, pero quizás la tónica y la lógica que apunta más a las violaciones es por el sector de la empresa privada. Decir entonces que nosotros estaríamos propugnando en lo que sigue, en ir buscándole reformas tanto a la Constitución de la República que nos permita proyectar una ley de primera. Estamos hablando de una ley, buscarle también reformas al Código de Trabajo en todos sus libros, porque sabemos que el Código de Trabajo ya tiene más de 50 años. Entonces no podemos seguir aplicando un Código de Trabajo con algo que ya está desfasado por el momento. Ya nosotros sí consideramos que es urgente buscarle las reformas al Código de Trabajo que nos permita y le dé herramientas para que los funcionarios puedan aplicar ese código. Mire, así le digo, todavía las multas que se mencionan en el Código de Trabajo aparecen reflejadas en colones, ¿verdad? Y esas multas se reflejan una poquedad que al patrono le da risa. Es risible cuando ve lo que se le va a aplicar, digamos, de
de multa por haber infringido un artículo. Entonces, nosotros sí consideramos que en las reformas que nosotros vamos a impulsar, sí se contempla. Y ¿Hacia dónde tienen que apuntar esa reforma? Esas reformas van apuntando hacia el artículo 4 del Código de Trabajo, el cual tácitamente dice que una vez el inspector haya aplicado la sanción en contra del mal empresario, ¿verdad?, que le está violentando los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad?, inmediatamente tendrá todas las herramientas el Ministerio de Trabajo como para hacerlas cumplir. ¿Qué tenemos en la actualidad en el Ministerio de Trabajo? Sabemos que los inspectores hacen su trabajo y que ellos levantan esquelas, ¿verdad? Sabemos de que hay muy buenos inspectores, pero también sabemos que hay muy malos inspectores, ¿verdad? Hay que depurar ahí. Hay que depurar, se necesita entonces hacerle una limpieza. Necesitamos depurar, y yo diría con urgencia, el Ministerio de Trabajo, porque hay inspector que sí, ¿verdad?, se merece el puesto que tiene, pero ahí simplemente quedan en inspecciones, no pasan a más. No hay una ley que permita ser eficaz y que penalice sobre todo al empresario, no a la empresa, al empresario que no cumpla con sus obligaciones y que sobre todo le cuarte el derecho de las libertades sindicales. Yo traigo esto a cotación porque nosotros tenemos, ¿verdad?, nosotros tenemos varias, digamos, información, varias denuncias, ¿verdad?, que en las maquilas, por ejemplo, ¿verdad?, la industria maquilera es una de las que más le violenta los derechos a las trabajadoras y trabajadores. Luego después seguiríamos con los famosos call centers, ¿verdad?, que son las nuevas maquilas. Se están volviendo las nuevas maquilas en el país. Y luego continuaríamos con otro tipo de empresas, ¿verdad?, que recientemente se están anunciando. Es decir, que lo que nosotros vemos es el surgimiento en la empresa privada de la puesta en marcha de la famosa terciarización, ¿verdad?, que no tiene ninguna responsabilidad social la empresa, únicamente le paga el tiempo laborado sin ninguna parte social. Ahora, ahí hace falta, entiendo, ratificar algunos convenios que garanticen lo que tiene que ver con la seguridad social y garantizar el trabajo decente, ¿no es cierto? 123. Fíjese que, ya nos decía mi compañero, estamos mal con lo que es el Código de Trabajo y le pedimos urgentemente a los diputados, por favor, modifiquen el Código de Trabajo. Lo que mi compañero decía es bien cierto lo que está pasando en el sector de la empresa privada, el principal sector de la empresa privada. ¿Por qué se da esto? Le voy a poner esto porque lo acabo de vivir la semana pasada. De aquí de un proyecto que está en Santa Tecla, que por cierto es Residencial Santa Rosa. Despiden a la gente, no le indemnizaron, no le dieron vacaciones, un solo desastre. ¿Y qué dijo la ingeniera que despidió a esta gente? Vayan a quejarse de donde ustedes quieran, al Ministerio de Trabajo, o donde vayan, no van a tener nada. O sea, ellos ya saben el tamal que tienen preparado, pues. ¿Por qué tienen preparado ese tamal? ¿Qué es lo que hace? Como el ministerio está amarrado en el sistema de que le ponen el llamamiento a la empresa para que venga a arreglar las cosas con los trabajadores. Le ponen 2 citas, una hora a esta hora y el siguiente día a la misma hora. Este día no se presentan. Pues el trabajador se presenta con el ánimo de que va a conciliar y que pueden retenerle sus centavitos que le pertenecen. El siguiente día se presenta a la empresa. ¿Por qué se presenta a la empresa? Para evitarse la multa que el compañero decía. Mire, a veces presenta a la empresa, mire, ¿qué nos dijo este licenciado? Nos dijo, pues la empresa no les manda nada, la empresa ha decidido 0,5 centavos para ustedes como trabajadores. Ya
ya estuvo. ¿Por qué hacen eso? Porque incluso la última catorcena de salario no se las querían pagar. Porque los trabajadores no les quisieron, porque afinidad al sindicato, nosotros les dijimos, no vayan a firmar un papel que esté en blanco. Ponen las 3 hojitas, firma aquí, o sea, están violando el derecho del trabajador. Lo que es estimo. Porque uno, si no quiere, no firma un papel. Claro, no está obligado. No está obligado a firmar ningún papel que a uno no le convenga. Y esta empresa, ese juguete está haciendo el solito. Y está a despedir y despedir gente. El Ahora, ministerio, ahí es donde está amarrado el ministerio, donde él decía, no tiene la facultad para poder seguir un proceso de verdad. Y si hay sanciones, las sanciones les dan risa porque son unas multas pequeñas. Primero las multas y segundo de que de ahí no pasa. Se presentaron ellos, se quitaron la multa, ya estuvo, no hay dinero. Que pase a lo laboral, a los juzgados de lo laboral. De ahí se dilata. Se dilata un montón de días, el trabajador Pierde la esperanza de que pierde esperanza de que vaya a llevar su alimentación a su hogar. Así estamos. A ver, ¿cómo está la formalización del diálogo con el gobierno? Entiendo que es una de las demandas, es decir, que ese diálogo del que habló el presidente Salvador Sánchez Serén se lleve a lo concreto. Sí, yo creo que hay un espacio importantísimo que no habíamos tenido, yo diría, durante años. El sector sindical, el sector trabajador organizado, no tenía un espacio donde podía ahora dialogar y poder dar a conocer sus propuestas. Y bueno, ahora con este presidente que tenemos, profesor Sánchez Serén, ha abierto una oportunidad para el sector trabajador. Aquí los sectores sindicales más representativos, entonces logramos llegar a esta comisión sindical presidencial, donde entonces estamos dialogando y proponiendo desde el marco legal, como ya lo decía el compañero Vicente, dónde es que debemos de hacer algunas reformas. Y por el otro lado, estamos discutiendo también en términos organizativos de cómo debemos entonces nosotros, los trabajadores y trabajadoras, responder con nuestra fuerza laboral y cómo también debemos de responder reclamando nuestros derechos. Es decir, que estamos discutiendo cuáles son nuestras obligaciones específicamente como trabajador, pero a la vez cuáles son nuestros derechos que tenemos. Y en base entonces a ese marco de la Constitución, ir entonces proponiendo por dónde es que realmente vamos a ir como hombres y mujeres, proponiendo, digamos, específicamente no el aviolamiento de nuestros derechos fundamentales. Y por eso creo que esta comisión, que es de alto nivel, porque es de manera directa, digamos, desde la presidencia, nos permite entonces ahora, desde aquí, entonces decir por dónde es que nosotros los trabajadores realmente queremos y por dónde soñamos realmente como país tener como trabajadores. Vicente, en el tema de la reforma al sistema de pensiones, ¿cómo lo están viendo ustedes? Ya que vemos que hay una campaña muy fuerte queriendo defender el actual sistema que sabemos que bueno, ha fracasado. Primero tendríamos que hacer un análisis desde el punto de vista histórico. Si era cierto que el sistema antiguo había fracasado, ¿verdad? Empezando por ahí, nos damos cuenta que no es cierto. El sistema de ahorro para pensiones no había fracasado. Le entregó 437 millones de dólares a las administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP para que éstas las administraran. Es decir, comprobado está entonces de que no era malo el negocio, era excelente el negocio. Pero ahora, ¿qué sucede? Nosotros sí... Y garantizado. Nosotros sí vemos con preocupación ese tema y lo vemos desde la óptica de sector popular, sector laboral, ¿vea? Y vemos y nos da tristeza ver cómo personajes que se dicen, ¿vea?, que son representantes laborales, salen defendiendo un sistema de pensiones que por supuesto que todo el mundo sabemos de que es un robo descarado a plena luz, ¿verdad? ¿Qué recibe al que le están administrando los fondos? Prácticamente no recibe nada.
prácticamente no recibe nada y no tiene nada garantizado. Nosotros estamos viendo y en los próximos días vamos a presentar una propuesta. La propuesta la estamos trabajando ya en forma, digamos, directa, ¿verdad? Se la haremos a dar a conocer a la población, al presidente de la República, al órgano jurídico y a todo lo que tengamos que dar a conocer. Porque sí nos parece bastante, digamos, peligroso, malicioso y malintencionado cuando se están pagando grandes campañas en los grandes medios de información, cuando le están diciendo a la gente de que lo que busca el gobierno es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Eso es totalmente falso. Es lo contrario. Las AFP desde su nacimiento, ¿verdad? Que precisamente fue el gobierno de Arena quien privatizó. Ellos han procurado la privatización de todos los servicios del pueblo salvadoreño y entre ellos, ¿verdad?, las AFP. Precisamente quienes mantienen, quienes mantienen al partido Arena son los empresarios y por eso es precisamente que no es cierto lo que se dice, es todo lo contrario. El trabajador ganaría más si el sistema estuviese nacionalizado. Porque ¿qué es lo que tiene usted ahorita? Vaya, supóngase, Vicente Ramírez, 23 años ya de trabajar para las alcaldías, las municipalidades, cotizando, ¿verdad? Por la edad que tenía en el tiempo de que empezaron a cotizarse, yo no pude quedarme en el sistema antiguo de pensiones que era el INPE. Obligatoriamente me tuve que ir a las AFP. Pero yo me pregunto, hace poco me mandaron el estado de cuenta. Le estoy hablando desde la privatización y solamente aparece que tengo $2,700. ¿Se imagina? $2,700 de la época que a mí me descuentan las AFP. ¿Cuánto me estarían dando? ¿Cuánto me estarían dando? ¿Y para cuánto alcanza como pensión? eso? Ajá, ahí me lo van a dividir. ¿Cuántos meses yo puedo vivir con $2,700? Mire. Entonces, el otro sistema no. Yo podía haber cotizado 1,000 colones o $1,000 y eso me daba el beneficio de que yo tuviera una pensión vitalicia. Vamos a quedarnos aquí porque me están pidiendo que hagamos una pausa. Cuando regresemos tengo un par de temas de la actualidad, de la realidad de nuestro país. Hay que tocar temas como la impunidad. Ya que estamos viendo que en este momento pues está sucediendo algo importante, un expresidente de la República está en el banquillo de los acusados. Hay que ver para dónde va a decantarse este proceso. Además, es necesario hacer una reforma fiscal y quiero que me regalen una opinión con respecto a eso. Cuando regresemos de una pausa, ya ni un poco más. Bueno, seguimos hablando con nuestros amigos sindicalistas. Quiero comenzar con Amílcar. Estamos viendo, Amílcar, en este momento que hay un expresidente de la República que está en el banquillo de los acusados por la supuesta malversación y bueno, no sé si entró, creo que no entró el tema de lavado, aunque han presentado suficientes pruebas sobre ese hecho. Pero hay un expresidente en el banquillo, algo inédito. ¿Cómo están viendo ustedes como sindicalistas, como trabajadores, en tu caso de la construcción, cómo están viendo este hecho? Fíjese que es lo mejor que podía pasarle al país. Descubrir dónde está el desorden del capital de nuestro país, nuestro sudor. Eso es lo mejor que podían haber hecho las leyes de nuestro país. Y no solo con Francisco Flores, porque es conocido de todos de que no solo Francisco Flores se ha llevado millones. De hecho, hay varios casos ahí denunciados, hay una camándula, como dice mi abuela, de casos. No estuviéramos en este plan que estamos, en esta pobreza que está viviendo el país. Pues como sindicalista se lo digo, pues conozco un montón de obreros y pocos millonarios. ¿Por qué? El sudor de nuestro trabajador lo tiene el millonario. Yo ya estaban hablando de la AFP y yo quería denunciar este caso a la misma vez. Sí, ¿por qué el sistema de pensiones pasó a la AFP? Si lo tuviera el Estado,
lo decía el compañero, fuera otros 5 pesos, porque lo mismo que le pasa a él me pasa a mí. Incluso yo tengo más tiempo laborado y yo tengo solo $2.700 también para mi vejez. ¿Podré vivir una vejez digna con eso? No. La otra, la AFP la tiene el rico, de derecha. ¿Cuánto trabajador llega a pedir su estado de cuenta de la empresa? A la AFP no aparece. ¿Por qué? Porque en estos momentos está sucediendo de que al trabajador le descuentan seguro, le descuentan AFP, le descuentan renta que no se vale. Y ese dinero no llega a la AFP. Para variar, eso es Más bien grave común. todavía. Le digo porque yo lo estoy viviendo. Hay un montón de proyectos que llegan a quejarse. Pero les digo yo a veces, yo no soy San Amílcar. La verdad es de que necesitamos que nos apoyemos unos con otros para poder liberar esas cosas que son muy tristes. Pues, ¿qué le espera en la vejez a uno si no tiene una pensión digna? Listo. Abel, el caso del expresidente que está en los tribunales, ¿cómo lo están viendo ustedes? Nosotros, los diferentes movimientos que conformamos el MPR-12, los que conformamos la Coordinadora Unitaria Social y Sindical, hemos estado pendientes de este proceso. Porque para nosotros aquí ha quedado muy clarísimo como pueblo organizado de que se estaba robando algo que era nuestro y que nosotros hemos estado reclamando justicia, es decir, hágase justicia en este caso. Y que lastimosamente teníamos ahora un fiscal sordo que no mira, digamos, las cosas que están pasando en este país. Y que nosotros entonces por muchas ocasiones le visitamos y le fuimos a decir que si no podía él solo con esto, que allí estaban las organizaciones sociales, sindicales, y que podíamos acompañarle, ¿no?, para defenderle de que él hiciera justicia en este caso y que se investigara a profundidad. Cuando sabíamos entonces de que aquí el expresidente Francisco Flores, honorario del Partido Arena, había confesado en la Asamblea Legislativa, en esa comisión especial que se formó, de que él había entonces tomado este dinero y que allí mismo había confesado de que este dinero se lo había dado al Partido Arena. Desde entonces nosotros entonces dijimos, esto se debe de ahora de llevarse a juicio. Sin embargo, se dio toda esta lucha social y popular y que nunca entonces caminaba este proceso. No cedimos, continuamos demandando justicia en ese sentido y que luego, a partir de eso, creemos que el señor fiscal dijo, bueno, yo no tengo nada que ver con esto. Entonces nosotros las organizaciones sociales nuevamente seguimos diciéndole, usted es el responsable de investigar y de llevar a juicio y seguimos entonces ahora reclamando justicia. Sin embargo, creemos que en estos momentos entonces en el país se está viviendo un momento histórico e importante, demostrando que las instituciones entonces del Estado funcionan, que entonces aquí está también quedando demostrado que ya no solamente el pueblo trabajador puede entonces estar en la cárcel, sino los grandes personas que ahora se han robado millones, como el caso de Francisco Flores, tiene que pagar entonces en una cárcel, que no debería ser así, debía de pagar el dinero que se robó, que era de nuestro pueblo, y que a partir de ahí entonces ahora lo único que pedimos es que se haga justicia y que se llegue entonces a la última consecuencia desde el marco legal para que no se burlen de nuestro pueblo salvadoreño. Vicente. De igual manera, ¿verdad? Nosotros sí recordar las palabras célebres, ¿verdad? Desde hace cuántos años nuestro Monseñor Romero dijo que la justicia aquí solo se le aplicaba a los descalzos. Veíamos con bastante preocupación, ¿verdad?, que un señor que se ha llevado no menos de 98 millones de dólares, ¿verdad?, y que él dijo efectivamente en un primer momento que en las cuentas de Arena él había depositado por lo menos 10 millones de dólares. Y sobre eso creo que hay suficientes pruebas. Hay suficientes pruebas ya de 10 millones de dólares. Nosotros sí creemos que se está sentando un precedente en la cual queda demostrado que cuando el pueblo
dice algo es porque el pueblo tiene la razón. Y en este caso se cumple la frase que Monseñor Romero dijo hace muchos años, que la justicia solo mordía a los que tenían pies descalzos, porque veíamos casos, por ejemplo, allá en Mariona, de que hay personas que están por 100 jocotes de corona, casos que otros, como se dice aquí en el caló popular salvadoreño, por gallinas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que una persona como este señor que se había robado millones de dólares, pues ni siquiera, ¿verdad?, estuviera durmiendo en la cárcel del Adán, sino que por todo el contrario, ¿verdad?, durmiendo en su casa, galán, viendo cable, él en su piscina y todo lo demás, mientras que había gente que verdaderamente necesita que se le aplique justicia en este caso. Nosotros sí vemos, ¿verdad?, muy bien el hecho de que se esté aplicando, ¿verdad?, en este caso justicia. Nosotros felicitamos de manera muy particular, ¿verdad?, las organizaciones sociales, y le pedimos al juez que continúe, al juez que lleve este caso. Listo, con esta opinión se me quedó el tema de la reforma fiscal, porque sabemos que es un tema urgente, pero el tiempo se nos ha ido. Cuando hay buena conversación suele pasar eso. Abel, Vicente y Amílcar, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por permitir dar nuestro posicionamiento como trabajadores en este espacio. Muchísimas gracias. Agradecerles también, ¿verdad?, al espacio que nos da GenTV, y aprovecharlo acá para mandarle un saludo a los señores del Colatino, ¿verdad?, que están cumpliendo su 123 aniversario. 125 aniversarios, me estaban quedando dos. Felicidades. Ya les estaba haciendo jarana. Sí. Sí, darle las gracias al canal pues por darnos esta oportunidad, ya que es primera vez pues como industria de la construcción venir a representarlos aquí a ustedes. Ojalá pues esto se nos siga dando la oportunidad para poder sacar todo esto de que está escondido, que tienen escondidos esos que están explotando a nuestros trabajadores de la construcción. Los temas que en otros medios no son importantes, aquí sí son importantes, porque son importantes para la gente. Pase buenas noches y quédese con la programación de GenTV, porque miren, hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.